Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo y el buen provecho, el mejor de los provechos a los amigos que tienen para nosotros. Tenemos el honor de contar con su presencia a esta hora, que nos dejan penetrar a sus hogares y nos acompañan algunos o muchos desde hace mucho tiempo. En el día de hoy estamos solitos. Danilo Climent, mi contraparte, está por Santiago cumpliendo con compromisos personales. Me decía que un familiar muy querido había fallecido y que tenía que estar por allá cumpliendo con los deudos. De manera que vamos a excusar la ausencia de Danilo en el día de hoy que tenemos. Es una pena que él no esté con nosotros porque realmente tenemos un plato fuerte en el día de hoy con la presencia de un querido amigo que siempre tiene cosas interesantes que ofrecer o que ofertar al país como parte de sus servicios. Él es un servidor público en cualquier instancia que esté, incluso desde su oficina privada. Siempre hace sus aportes porque cuando ofrece opiniones mesuradas, sopesadas, sensatas, con eso contribuye a fortalecer el debate de los grandes temas nacionales. A diferencia de otros amigos y quizás otros no tan amigos, que realmente pudiendo hacer aportes extraordinarios al país, si no con sus expresiones, por lo menos con su silencio, y no lo hacen. Cuando deciden hablar, cuando ofrecen algunas opiniones o consideraciones sobre aspectos que tienen que ver con la institucionalidad del país, lo que hacen desde mi óptica es desbarrar o contribuir a jamaquear las instituciones del país, muchas de ellas todavía muy frágiles, muy frágiles. Hemos oído opiniones recientes de alguna gente y hemos visto posiciones también no tan recientes de alguna gente que debió servir de árbitro o preservarse para dar una opinión sensata, una opinión equilibrada que pudiera contribuir a ese fortalecimiento institucional que muchos aspiramos y esperamos y que el país necesita, pero que tiene tantos, no voy a decir malos dominicanos, pero por supuesto que lo pienso, que realmente hace muy poco porque este país sea distinto, o sea, lo que soñó Juan Pablo Duarte y muchos otros dominicanos. Y somos tan bárbaros a veces que hasta el propio Juan Pablo Duarte le caemos a fundazo, por no decir otra cosa. Ahí tenemos precedentes recientes muy lamentables. Pero bien, yo creo incluso que desde el propio comité político del partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno, se entendía que había alguna gente que debía servir también de referente y preservarse para un arbitraje, para situaciones internas de mucho peso, o para con sus opiniones también contribuir a fortalecer y a mejorar la salubridad del debate nacional. Allí hubo gente que flaqueó en algún momento y que cualquierizó o que se metió en el mismo saco. Vamos a dar la bienvenida al doctor José Manuel Pérez Hernández, para nosotros magistrado, porque en función de su desempeño reciente o hasta hace poco en el Tribunal Superior Electoral, realmente es una persona amante del derecho, amante de la ley, y que en eso me hace recordar al magistrado presidente del Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional, el magistrado doctor Milton Ray Guevara, que dice que nosotros tenemos
que construir la cultura, una cultura constitucional, del respeto estricto por la ley y el orden. Yo me inscribo en esa dirección a propósito de que ayer se conmemoraba el día de, digo conmemorar, pues la gente dice celebrar, pero no es que se celebra nada, se conmemora, se recuerda el Día de la Constitución, 6 de noviembre, que por cierto se hizo un acto en San Cristóbal, no se hizo en Santiago, no se hizo en otros lugares, como debe ser, porque bueno, el país es todo, y temas tan importantes como estos, donde suenan tantos reggaetones, tantas cosas, tantas belloneras, tantas cosas, qué sé yo, tanta estridencia que hay por cualquier rincón del país, los valores, la promoción de los valores, sobre todo valores patrios y los aspectos institucionales, tenemos que trabajar un poquito más. Y nada más se conmemoró en San Cristóbal, que fue donde tuvo su origen la primera constitución. Pero bien, uno ya se conforma con decir que algo es algo, peor es que uno no hubiera hecho nada. Pero bien, vamos a dar la bienvenida al magistrado José Manuel Hernández Peguero, repito, hasta hace poco miembro del Tribunal Superior Electoral. Quisimos convocarle a un día siguiente del Día de la Constitución para reflexionar sobre estos temas institucionales, reflexionar sobre estas cosas, que yo creo que el país lo está necesitando. Hablamos generalmente de cualquier cosa, menos de los valores, menos del fortalecimiento institucional, aunque de tiempo en tiempo sí aparecen algunos que echan las cosas a perder. En vez de aporte, hacen todo lo contrario. Magistrado, bienvenido al programa. Para nosotros es un honor recibirle como siempre y con el afecto por demás que nos caracteriza. Muchas gracias, Encarnación, y a toda esa teleaudiencia que te sigue. También decirles que agradezco este momento para que podamos, como usted dice, conversar sobre asuntos que yo creo que deben, ante todo, esclarecerse. Yo noto a veces que estamos invadidos, estamos cada día llenos de noticias que en cierta manera impactan en nuestros pensamientos, no de la mejor manera. Y el momento es oportuno para que podamos tratar algunos temas que yo sé que también son de tu preocupación. Yo veía, magistrado, en otros tiempos, quizás yo muy pequeño, que aquí habían figuras políticas y otras no tanto inmersas en los partidos políticos, que se tenían como, decía yo, referentes, como reportero incluso muchas veces tuve la oportunidad de ir a pedirle su opinión. Algunos de esas personas eran figuras políticas que de tiempo en tiempo, en fechas especiales, daban su opinión, algunos juristas prestigiosos, que cuando usted se sentaba a hablar con ellos, se le pedía la opinión sobre un tema nacional, un tema que tenía que ver con el interés nacional. Era una cátedra que daban. Y hacían a través de esas exposiciones, o aclaraciones, o precisiones, hacían aportes extraordinarios. Pero ahora usted ve que cualquiera, como hay tantos medios, cualquiera, si tiene, por ejemplo, algún proyecto político y quiere poner a decir tal cosa, vamos a buscar a fulano. Y inclusive, aquí ya en los medios se ha orquestado a veces campañas, situaciones manejadas para inducir a la opinión pública en una determinada dirección. Por ejemplo, y lo que le estoy diciendo, escriba lo que es así. Vamos a preguntarle al obispo de San Francisco, al obispo de Baní o a tal obispo, tal o cual tema. Por ejemplo, ponerlo a hablar de reelección o ponerlo a hablar de cualquier cosa de esa. Y hay gente que se encarga de ponerse de acuerdo con los reporteros. Y entonces le hacen la pregunta para que responda lo que usted quiere que responda. Todo ese tipo de cosas. Yo lamento muchísimo que
que ahora haya pocos referentes a los cuales o fuentes a las cuales se pueda ir a brevar para poder hacer aportes extraordinarios. ¿Hasta dónde, magistrado, le puede preocupar a usted o le preocupa de verdad el hecho de que se habla de que debemos tener leyes para esto, o que la Constitución está coja de este lado, o que estamos fallando en estas cosas institucionalmente? Sin embargo, como decía Paulín Espaillá hace un ratito, y ayer lo escribía en un cortito, en una columna del periódico El Diario Libre, el sistema, lo que están fallando son los hombres, porque los mecanismos institucionales están ahí, las leyes, muchas de ellas buenas, están ahí, la Constitución, que se ha hablado de la más avanzada de un tiempo a esta parte, la tenemos ahí. Entonces, ¿por qué no cumplimos y hacemos cumplir la ley? Y ahí es que es importante como ciudadano uno conversar sobre este tema y abordarlo desde el punto de vista de la debilidad institucional que como país acusamos. Muchos son los informes que llegan de los organismos internacionales, de los clubes de inversionistas y otras instituciones que tratan el tema de la estabilidad y de la organización del país. Y una de las críticas que le hacen es la debilidad institucional. Refieren la forma como tan olímpica de que los funcionarios y la ciudadanía no cumplen con la ley. Pero cuando se agrava es cuando se refieren a que las instituciones, las disposiciones hasta constitucionales son burladas, son acomodadas al momento. Y es que a veces, yo diría, distanciándose mucho del fundador del Partido de la Liberación Dominicana, algunos que dicen ser de ese partido, que echan por la borda todos sus predicamentos del fundador, piensan en lo particular y no lo general. Piensan en el individuo y no en la colectividad. En el país o en el partido, no. Primero la gente, primero yo, primero qué me conviene. Porque yo diría, es que no evalúan el daño que le hacen al país y al gobierno estar insistiendo en un tema que ya causó conmoción en aquella ocasión y que fruto de la reforma todavía quedan cimientos que no han cicatrizado. Un trasfondo todavía, es que por lo menos en aquel momento se puso en riesgo la unidad de la organización. Así es. Entonces, en peligro se puso. Yo considero que aquella demanda, aquel requerimiento que le hicieron la Sociedad Dominicana de Diarios al presidente, de que hablase. A veces es necesario que el presidente emita su opinión. Él lo ha estado haciendo ocasionalmente a través de Twitter, el sistema de las redes que ahora se ha estado implementando y lo están haciendo varios presidentes, incluyendo el presidente norteamericano. No lo tengo a mano ahora, voy a ver si lo consigo. ¿El de Montalvo? No, el del presidente Medina en el día de ayer, donde en un compromiso con el fortalecimiento institucional, más o menos en esa dirección, o el cumplir con los preceptos democráticos. Eso es interesante, aunque quizás lo ideal sería una declaración más amplia, más contundente, abundar un poco más en ese sentido, clarificar algunas cosas, responder a algunas incógnitas que la población tiene producto justamente de algunas declaraciones inoportunas o desacertadas de algunos funcionarios. Entonces,
qué sé yo, de dar respuesta a todas esas cosas, pero de todas maneras dijo algo que no deja de ser importante, aunque, como le digo, lo ideal hubiese sido que fuera un mensaje formal, un documento, un mensaje directo a la nación. Y yo creo, Encarnación, que el país está en un momento estelar en muchos aspectos. Me refiero en un primero a lo que tiene que ver con la economía del país. No sé si se habrán dado cuenta de las decisiones que adoptó la Junta Monetaria recientemente de la colocación de dinero que estaba destinado a garantía bancaria, lo liberalizó a una tasa preferencial para ciertos sectores, y ese dinero no ha sido requerido por los usuarios, por el pueblo dominicano para la inversión. Por falta de demanda no ha sido colocado. Por falta de demanda. Es decir, está ahí. Eso es una noticia, un llamado preocupante, porque si usted le suma esto a las dificultades que están pasando los comerciantes con la aplicación de la nueva reforma a la ley de lavado de activos, que está incidiendo en la tramitación normal de todas las diligencias económicas que se hacen y que hasta la fecha no hay un pronunciamiento oficial al respecto, yo diría que junto a los demás problemas normales del gobierno, creo que deberían ser los temas que los PLDistas pudiésemos estar abordando, porque de lo que se trata es de que en este primer año del gobierno, del segundo mandato del compañero Danilo Medina, podamos nosotros todos ayudar a que al finalizar estos 4 años, nuevamente el pueblo entienda que los PLDistas debemos seguir gobernando. Pero como vamos, no será posible eso. En vez de ocuparnos de estos grandes problemas que nos afectan, economía rezagada, inseguridad, criminalidad que está golpeando a todos los sectores poblacionales, muy principalmente a los más vulnerables como son la mujer y los niños, y no tenemos una definición de una política criminal. Yo creo que cuando se hace lo que se está haciendo, de hablar de reelección, a pesar de que el presidente ha sido bastante enfático con este tema, le hacemos un daño al gobierno. No hay que estar en el gobierno, no hay que ser funcionario para hacerle más bien que daño. Yo creo que esos que dicen que son danilistas y que apoyan al presidente, lo que le están haciendo es un daño no tan solo a él, al país y al Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, el último Twitter del presidente a propósito del Día de la Constitución decía: en el Día de nuestra Constitución renovamos nuestro compromiso con el Estado de Derecho democrático y el servicio a nuestro pueblo. Hubo un segundo que no lo tengo aquí, pero por lo menos en esto, donde él habla de renovar el compromiso con el Estado de Derecho democrático. Interesante, aunque piensa uno que, como decíamos ahorita, debió ampliarse un poco más este concepto. Ser más preciso, yo diría que más contundente. Pero yo, muy personalmente, sé que el presidente, me parece a mí, no está en esas intenciones. Yo creo que él quiere terminar. Dijo Felucho Jiménez que él le mandó a decir, que dijera, o le pidió que dijera, que él no iba a embarcarse en una tarea de esa naturaleza. Recordemos que hay un impedimento constitucional, esto implicaría manosear de nuevo la Constitución, y entonces habría que tomar en consideración el costo político que esto implicaría. Lógico. O las reacciones internas
o los peligros internos en términos de unidad que esto pudiera provocar. Sí. Y Pero entonces, más que todo, yo diría que estando a un año del segundo mandato, así que faltan 3. lo primero es que no debería estarse hablando de eso. Sí, sí, el momento. Pero además que está afectando la credibilidad del señor presidente de la República. Claro. Y cuando eso sucede, eso afecta la economía, el clima de inversión, Se refleja en todo. en todo. Entonces, yo quisiera ver si es posible que exista un mando concentrado como antes existía desde el comité político, Sí. en donde, como tú dices, esas voces bien pensantes que nos tenían acostumbrados a que cuando hablaban sentaban ya una decisión. De un tiempo a esta parte lo que se ha visto es que casi la mayoría de los miembros del comité político lo que han hecho es que se han acomodado y han estado asumiendo posiciones complacientes, quizás lo que ellos entienden que conviene al poder o le puede resultar simpático al poder de turno, porque en algún momento lo hicieron en otra dirección. Pero es que yo digo, Entonces eso no es bueno tampoco para la institución ni para el país. yo creo que afecta mucho al partido. Claro. Yo creo que la gran masa de compañeros y compañeras que están en el partido están a la espera de que se produzcan cambios, porque a mi entender, y te lo digo basado en el contacto permanente que tengo con los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, no se sienten, aunque puedan estar en uno que otro puesto, electivo o no, que el PLD es que ha estado gobernando. Y es por eso que yo digo que lo mejor del PLD todavía no ha llegado al gobierno. Lo mejor del PLD no ha llegado al gobierno. Es usted, El PLD ha llegado al poder, al gobierno, pero lo mejor del PLD no ha llegado al gobierno. Y yo digo, y lo digo basado en tantos compañeros y compañeras que nos formamos bajo la sombra y la enseñanza directa y supervisada del profesor Juan Bosch, en donde la insistencia sobre los métodos partidarios, el cumplimiento, la disciplina bochista, el orden, la moral, todavía eso persiste en nuestro pensamiento y creencias. Y yo creo que debe haber un momento en donde podamos ponerla a disposición de esta sociedad que tanto espera y que tanto distingue a quien fue el fundador del Partido de la Liberación Dominicana. En otros tiempos, magistrado, se criticaba el que los gobiernos, fuera de Balaguer, del PRD, de quien fuera, se dejaban absorber o arropar por intereses propios de la oligarquía o intereses económicos. Y generalmente los gobiernos eran penetrados por esos intereses y eran colocadas figuras representantes de esos intereses en los puestos de decisión del gobierno o del Estado. En la junta de directores, por ejemplo, del Banco Central, del Banco Reserva, en otros consejos, para desde ahí esos sectores que no necesitaban recursos, porque ya recursos tenían, manejar muchas informaciones, y el que maneja información maneja poder. Entonces se quejaban, bueno, y para neutralizar también decisiones del gobierno desde allí. Bueno, pero eso no es tanto de un tiempo a esta parte, y especialmente los gobiernos del PLD. Sin embargo, ha habido otro tipo de penetración que ha sido de intereses de la llamada sociedad civil. Lógico. Que según las denuncias y las comprobaciones, bueno, en un momento determinado se aparcelaron
con posiciones políticas, muchas de ellas contrarias a los intereses del PLD, pero se atribuye que muchas de esas tribunas que utilizaron fue para promoverse a posiciones de gobierno, incluso dentro del propio Palacio. Sí. Hay muchas figuras de sociedad civil en el Palacio. Pero que también en los órganos. Y en los, exacto, en los órganos. Aquí lo que se ha estado siempre, y eso te lo digo a partir de las elecciones, un poco antes, era cuestionando los órganos electorales, sí, con el propósito de deslucir el triunfo de Danilo Medina, claro, y del Partido de la Liberación Dominicana. Y esa campaña dio resultados. Sí, porque ellos tenían, y eso me consta lo que estoy diciendo, yo no estoy hablando disparate. En un momento determinado se apostó al proyecto de Danilo Medina, estoy hablando de la primera candidatura, desde instancias de sociedad civil. Se promovieron reuniones con periodistas, con poetas, con intelectuales de distintas categorías o nombradía. Entonces, y era sobre la base de vender la idea de una ruptura de Danilo Medina con el presidente Leonel Fernández. En eso se ha estado siempre. Bueno, pero se estuvo vendiendo y promoviendo eso. Sí. Resulta que inteligentemente el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, simbolizado en las figuras de Leonel Fernández y Danilo Medina, no se dejó llevar en esa dirección y por el contrario cerraron fila en un proyecto presidencial. Se respaldó a Danilo Medina, ganó Danilo Medina las elecciones, pero entonces eso malquistó esas relaciones o esos amoríos de sectores de sociedad civil que retiraron el apoyo entonces a Danilo Medina, y el candidato de ellos en las anteriores elecciones, no en las pasadas, en las anteriores, fue Hipólito Mejía. Y ahora... Pero después, perdónenme ya finalmente, pero ganado el gobierno de Danilo Medina, entonces volvieron a su redil y hay un paquete de ellos metidos en las instancias de poder. Incluyendo... En el concón del poder. Incluyendo los órganos electorales. Exacto. Entonces, esa insistencia de criticar decisiones judiciales del Tribunal Superior Electoral, que todas fueron... O de dañarle la imagen a la propia institución. Sí, que todas fueron luego confirmadas sí, por el Tribunal Constitucional como muestra de lo que indica que eran válidas, correctas las decisiones. Sí. Y contra la Junta Central Electoral pasada, lo que hacían era, el propósito tenían era de cuestionar el triunfo del compañero Danilo Medina. Y en cierto sentido yo creo que al momento de la elección de estos órganos, el presidente se dio decentemente, acogió esa petición que le hacía esa sociedad civil que tú dices que estaba muy identificada inicialmente con el presidente Medina. Y bueno, a título personal, yo no tengo ninguna queja contra ninguno de los integrantes, pero evidentemente evidenció las críticas que se hacían contra las pasadas gestiones, de que éramos personas que estábamos puestas con el fin de hacer que Danilo Medina ganase, a pesar de no contar con la simpatía. Cuando lo cierto es que vimos que al contendiente más cercano lo doblegó. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hay que llamar la atención a aquellos compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana en poder identificar quiénes son los adversarios del presidente y de este gobierno. ¿Quiénes son los enemigos comunes? Sí, llamémoslos adversarios para no enemigos, pero digámosle ante todo adversarios, de que nosotros tenemos que tener un propósito en común, que es que este gobierno termine muy bien, que haga una buena gestión y de que podamos repetir. Vamos a ir a la pausa. Yo les recordaba en la columna anterior, porque la que debió salir en el día de hoy, parece que fue un poquito tarde y no salió, pero la anterior, yo les recordaba la moraleja del cuento del profesor Juan Bosch, a propósito de esas dificultades de estar apostando al contrario, de meter pies en el camino, del visco
el toro, el ciudadano visco, el toro y la ventana. Fue que el señor era visco, como tal, veía 2 toros y 2 ventanas. Se fue a meter por la ventana que no era, pero lo agarró el toro que era. Entonces eso fue para, hablando de la unidad interna y esas cosas que se han estado dando en el Partido de Liberación Dominicana y que todavía no se han despejado del todo. Vamos a hacer la primera pausa con la anuencia de nuestro invitado, el magistrado José Manuel Hernández Peguero, y de allá para acá volvemos y seguimos abordando esos temas que tienen que ver con el orden institucional, político institucional del país. Vamos y volvemos. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. Bien, seguimos el sondeo de esta tarde, hoy con la ausencia de Danilo Clime, que está por Santiago, con el magistrado José Manuel Hernández Peguero, miembro titular del Tribunal Superior Electoral. Yo agradezco que nos trajera una de sus últimas obras, Reglamento Contencioso Electoral Anotado del Tribunal Superior Electoral. Este libro fue puesto en circulación hace poco, unas semanas, por el magistrado Hernández Peguero,
que por cierto yo debía estar en ese acto, pero no pude, me chocó con otra actividad. Esto es un gran aporte al sistema electoral del país, que en definitiva hay que seguirlo trabajando. Ahí tenemos una ley que está todavía, después de 12, 15 años, está todavía natagueando y están jugando ping-pong con ella para reformar la ley electoral y también la ley de partidos, para disciplinar a los partidos, meterlos en orden. No es que le quiten las funciones, le pongan camisa de fuerza, pero por lo menos se contribuya a su disciplina, a su fortalecimiento, y que esas rebatiñas internas, esa especie de capú que quieren unos hacerles a otros por falta de reglas de juego, pues que eso no siga. Y que también la misma Junta Central Electoral tenga, el órgano electoral tenga las herramientas para que pueda imponer esa disciplina. Todavía tenemos en la modificación de la ley la parte que tenía que ver con cuando se separó la parte contenciosa de lo electoral y se creó el Tribunal Superior Electoral. Eso todavía en la ley no está, de la parte contenciosa. Eso, hace falta todavía llevar eso, a constitucionalizar eso o establecerlo en la ley como debe ser, y no está. Doctor, en materia electoral, ¿qué preocupaciones tiene usted? ¿Usted cree que el panorama está despejado, ya que hablamos de estas cosas, de la ley, de los partidos y de la ley electoral, y de que hemos hablado de estos aprestos que a veces hacen sacudir a los sectores sensatos del país? ¿Tiene algunas preocupaciones en particular? ¿Cree que hay cosas que debemos en lo inmediato resolver? ¿Aportes que se pudieran hacer? ¿Gente que debería ser más clara en sus posiciones y en sus opiniones? ¿Gente que debería, otros que deberían quizás guardar silencio? ¿De qué estamos sobrados y de qué cosas nos está haciendo falta? A mí me preocupa la dilación en la adopción de las decisiones legislativas, de las leyes que... Para ir cerrando casos. Sí, bueno, me refiero a esos dos proyectos de ley que son bastante ambiciosos y que no nos damos cuenta. Y solamente nos estamos centrando ahora en si primaria es abierta o cerrada. El tema se ha cogido por la greña, por los ramos, pero lo fundamental, como el financiamiento de partidos. Sí, en la organización interna de los partidos. Exacto. Oye, esas cosas, ¿eso no se está hablando? Eso no se está hablando. Y yo diría que... O a propósito se ha postergado. Y por eso la preocupación que yo siento a diario es de que los partidos políticos tal vez tengan poco tiempo, y también la Junta, para poder asumir todas estas obligaciones que tienen que tener, que van a tener que tener a partir de esas dos nuevas leyes. Por ejemplo, ese rol que debe jugar la Junta Central Electoral en lo que respecta a la fiscalización de los partidos, no tan solo en sus organizaciones internas, celebración de convenciones, elección de sus candidatos, elección de sus directivos, sino lo que tiene que ver con el financiamiento electoral, es decir... Pero hasta con el control de las campañas, a destiempo, todo ese tipo de cosas, todo eso. Comenzando por ahí. Porque, mira, uno que tiene la experiencia de haber viajado a tantos países en donde hay control al financiamiento electoral, disposiciones que se cumplen a partir no de las pre-campañas de las elecciones generales, sino desde las campañas internas, porque allí hay que gastar dinero. Y deberá entonces esa ley de partidos políticos establecer hasta cuánto se puede gastarlo, o si se puede o no gastar los candidatos
a las diferentes posiciones. Y de Porque las porque hay sanciones. candidaturas que salen más costosas, por ejemplo, de regidores, más costosas que la sumatoria del salario que va a recibir ese regidor. Durante el tiempo. Durante el tiempo de ejercicio. Entonces, Sí. entonces como que se supone, Sí. o uno sospecha, Sí. que de algún otro lado buscan ese dinero. Porque de que tienen que hacer campaña los candidatos a lo interno en cualquiera de primarias abiertas o cerradas, eso es obligatorio. Porque cómo Sí. se dan cómo ofertan su candidatura, cómo ofertan sus proyectos, sus planes, evidentemente. Entonces, si lo lógico es que los precandidatos puedan ofertar su candidatura, evidentemente hay que entender que van a gastar dinero y que ese financiamiento tiene que ser regulado, porque el problema no se da nada más de la no paridad, de la no igualdad entre los candidatos al momento de las elecciones generales. También se da en las campañas internas, en donde en muchas ocasiones ha sucedido que los que gastan más son los que son escogidos. Y se lo dice uno que fue precandidato. Sí, y a cualquier posición, porque por ejemplo en la campaña pasada se atribuyó que aspirantes a diputados, hembras o varones, pero que tenían que ver con funcionarios que estaban en posiciones importantes, Sí. tenían más facilidad de promoción, para decirlo de una manera casi romántica, Sí. facilidad de promoción que otros que no tenían un centavo y que no Sí. estaban en una posición pública. Entonces, de lo que estamos hablando es de que el tiempo apremia y de que en lo inmediato, ya estamos en Navidad, ¿verdad? No creo que... Estamos casi en el 18. Yo creo que estaríamos hablando ya del 18, del próximo año, para la supuesta aprobación de ambas disposiciones legislativas. Creo que se puede hacer tarde, tanto para la Junta Central Electoral como para los partidos políticos. Son decisiones que van a cambiar en muchos aspectos la vida funcional de esos partidos políticos. Y A propósito de eso, doctor, ¿qué le pareció esa decisión de dejar en manos de 5 especialistas en derecho constitucional o constitucionalistas la opinión que está consignada, o lo que está consignado de la Constitución, y que lo saben algunos 10 o 12 juristas, varios de ellos constitucionalistas, que tiene el propio comité político del PLD? Yo creo que como medida salomónica para evitar la fractura o la división en ese momento, estuvo interesante. Fue una salida interesante. Ahora, de que esa salida le hayan cerrado las puertas y que ahora se esté hablando después de eso, hay unos retorcimientos de tipo jurídico-legales que alguna gente está buscando. Eso es preocupante también, porque se supone que la Constitución no está para ser interpretada. no, pero que hay una decisión ya de la Suprema Corte de Justicia, Claro. actuando como Tribunal Constitucional en su momento, en donde yo diría con una justificación Sí. valedera que se aplica a la actualidad, todavía persiste ese precedente. Claro. Y Que de fue que- sometida en su oportunidad por el actual presidente de la Junta Central Lógico. Electoral. Yo no sé, me parece a mí como que se están empleando recursos, tiempo y acciones en cosas que no son tal vez las mejores para el gobierno. Exacto. Que Yo en creo vez de que- ayudar, sí. en vez de ayudar, dañan. Dañan, porque cuando tú pones... Pero son campañas, doctor, Sí, porque sí. eso no es traído, eso no cayó del cielo. Son campañas sistemáticas, como tratando de que, bueno, esa pared es crema, pero yo sobre la base de una campaña voy a inducir a que se cambie a que se cambie, a que se perciba que el De color es otro. de otro color. Entonces, Oye, pero yo diría
que las quejas reiteradas de una ciudadanía día a día impactada, por ejemplo, por la criminalidad, impactada por la falta de circulante, el alza del pasaje, La gasolina. de la gasolina. Oye, todas esas yo cosas. creo como que aquí las cosas deberían ponerse en su justo lugar, ¿verdad? Claro. Y Hay cosas por entonces las se preocupa todo esto. a las que ¿entiendes? se le debería dedicar un poco más de Y atención. como que todo se concentra en que aquel no llegue, que el que fue que no debe llegar. Pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué tanto daño fue que ese hombre a título personal le hizo Sí, al porque otro? como si tuviera un nombre. Sí. Oye, entonces yo creo que el país está esperando muchas cosas buenas del actual gobierno. Puedes darla. Si se concentra en su obra de gobierno, en su gestión de gobierno, porque Así faltan es. 3 años todavía. Así es. Y además, en sentido general, hay una impronta. Porque aquí hay quienes han estado, esos fusiladores de reputaciones, tirándole fuego graneado a los gobiernos, a los partidos, al sistema de partido, queriéndolo desacreditar, pero en particular al PLD. Pero hay una impronta, hay una obra material ahí de los gobiernos del PLD. Oye, el país, la sociedad no le va a perdonar a los líderes del Partido de la Liberación Dominicana que permitan que estas obras no continúen. O que repitan la historia del PRD, que no se miren en ese Así espejo. mismo. Porque una derrota del PLD solamente es posible si a lo interno se hace posible una ruptura de esa unidad que siempre ha existido. No, y una derrota del PLD marcaría un retroceso, por lo menos una pérdida de tiempo, en lo que se retomaría, se retomen cosas. Hay que ser cuidadoso con eso. Vamos al doctor con su anuencia a la última pausa. El tiempo apremia, va a todo lo que da, pero quedan cosas importantes todavía. Vamos a la última pausa y regresamos con el magistrado José Manuel Hernández Peguero, nuestro distinguido invitado de hoy. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación,
va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el magistrado José Manuel Hernández Peguero. Se nos olvidaba en la introducción resaltar también que el magistrado Hernández Peguero, además de jurista prestigioso, también fue fiscal del distrito, donde dejó una impronta, donde hubo realmente una promoción y una ejecución desde la fiscalía y una ampliación del área física de la fiscalía. Y hubo un trabajo extraordinario desde allí. Eso hay que resaltarlo. Y en algún momento yo era de lo que planteaba que en el Tribunal Superior Electoral alguien debía quedarse del equipo que componía ese órgano importante, como una forma de, si se quiere, preservar la memoria histórica. Y cuando decía alguien, yo automáticamente pensaba en la figura del magistrado Hernández Peguero, aunque aquí hubo una campaña de descrédito focalizada en barrerlo todo. Una campaña se quería con la Junta, en la Junta se quedó algo. En el caso de la dama prestigiosa, bueno, la única que había, después ahora se llevaron dos. Pero en el caso del Tribunal Superior Electoral debió, sin embargo, allí hubo un ciclón batatero. Sí, porque es que Por la formaba parte de un plan. Un plan. Desacreditar las instancias electorales, tanto Junta como Tribunal Superior Electoral. Aunque eso va más lejos, magistrado. Yo, hoy, con mucho lamento, un querido amigo, porque yo le tengo mucho aprecio por su seriedad. Él puede estar equivocado desde mi óptica en esta coyuntura, pero es una persona, es otro material, diferente a muchísimas cosas, asesinos de reputaciones que andan por ahí mediáticos. Que él dice, es que esto no puede esperar 3 años, esto hay que cambiarlo todo, porque esto no sirve. Entonces digo, pero ven acá, sí. Usted y yo, y mucha otra gente sabe, que hay cosas que vienen, como el muchacho sale a los 9 meses, salvo que se adelante, pues, pero hay unos plazos que hay que agotar. Lógico. Entonces usted no puede, dentro del ordenamiento jurídico que tiene este país, legal, usted no puede, se celebraron elecciones, su candidato era este y no ganó, el candidato era el otro del otro y no ganó, pero resulta que entonces, el candidato que escogió la mayoría, entonces vamos a decir que hay una dictadura de partido, porque que están todas las instancias institucionales tomadas o influenciadas por el partido o escogidas por el partido, pero el partido que se dio la mayoría. Sí. Pero yo te decía que el asunto ha estado centrado en desmeritar el triunfo del presidente Danilo Medina. Al punto de no reconocerle. De no reconocerlo. Es decir, todos sabemos que nunca fue reconocido por la oposición como el triunfador. Claro. Y eso ha seguido ahora con más fe el candidato del PRM a las pasadas elecciones, dado su contienda interna con Hipólito Mejía, va a querer seguir justificando que él perdió porque en la Junta Central Electoral utilizaron unos escáneres que no dieron resultado. Pero valga la aclaración. Pero antes decía que utilizaron recursos. Sí. Y resulta que muchos de esos equipos ni lo usaron. Sí. Pero que de todas maneras. Y que se contó 1 a 1 los votos. Claro. Es decir, porque de fraude no se puede hablar. Claro. De que no sirvieron para retransmitir, eso es otra cosa. Ahora, de que se contó voto a voto y de que sus delegados estuvieron ahí,
y que firmaron. Y sobre todo admitamos, si se quiere, si se quiere, que no ganó por un 62%, como fue lo que se estableció. Si se quiere, vamos a darle el beneficio de la duda, pero usted puede estar seguro que sacó más de un 50 más 1, Sí. que es lo que dice el librito. Sí. Entonces, si llenó las expectativas legales o los requisitos legales, entonces, ¿cuál es Escríbalo lo que le voy a decir. Durante estos 3 meses van a estar insistiendo desde una facción del PRM, el partido opositor, en cuestionar y criticar la calidad y la certeza de las elecciones pasadas, con el propósito, ante todo, de poderse justificar ante su militancia y ante la opinión pública de la vergonzosa derrota que sufrió el no ver candidato que presentaron a estas elecciones. Pero así ocurrió cuando la división del Partido Revolucionario Dominicano. Es hacer política. Los culpables éramos los jueces. Claro, hacer política con eso, no sabiendo el daño, política interna con eso, no sabiendo los daños que se le hace a la institucionalidad. Estamos ya sobre el tiempo, pero breve, pregunta final. Medio, si se quiere, medio capicúa el tema, espinoso, porque fue la incursión del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Subero Isa, en el sentido de que, y considero yo como ciudadano y como coeño como él, que fue una respuesta infeliz, por demás imprudente y que poco aporta al desarrollo institucional del país. Pero bueno, no quiero dar yo la respuesta, sino hacer la pregunta. Él decía que con o sin modificación a la Constitución, el presidente Danilo Medina podía reelegirse si quisiera, ya no solo por mayoría o por popularidad, mayoría, sino por un derecho de igualdad. Sí. Entonces, yo no sé de dónde trajo esa figura, pero se olvidó de lo que dice la Constitución, pero trajo esa figura. ¿Qué le parece esa opinión? El ex magistrado Subero Isa lo que ha hecho es recoger, ante todo, el sentir de muchas personas cercanas al presidente que cuestionan el tema, el principio de la igualdad, en el sentido de que no se le puede prohibir a uno lo que a otro se le permite. Pero que es muy relativo también, porque si usted como presidente con los recursos del poder participa, entonces ¿dónde está la igualdad de los otros que no tienen cargo o que no tienen recursos o logística para competir con un candidato que por demás es presidente? Es una tesis doctrinal constitucional de por sí, que ha sido abordada en muchos casos y que el mismo Tribunal Constitucional ha tenido, no para decir si es constitucional o no una disposición de la Constitución, porque la Constitución ningún juez puede decir que es inconstitucional. Porque ella por sí misma se Lo expresa. que se aplica en ella es el control de la convencionalidad, que de lo que se trata es de que cuando dos principios chocan, hay que establecer la jerarquía. La jerarquía. Pero eso no significa que tú vas a desconocerlo, o lo vas a abrogar, o lo vas a anular. Claro. Entonces, aquí no están chocando dos principios. Claro. De todas maneras, hay que oírlo. Objetivamente, yo soy muy amigo de él. Yo también, incluso compartimos la regionalidad. Y le tengo mucho respeto y admiración. Pero yo creo que es un desaporte, si cabe el término. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Gracias, magistrado, por acompañarnos este día. Siempre se queda corto el tiempo para poder aprovechar en la medida que pudiéramos con usted, que puede manejar tantos temas. Pero agradecemos su participación. Vamos a reproducir esta conversación a las 12 algo de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y bueno, y la dejaremos ahí en reserva también para un día cimarrón, cualquier día de fiesta que también la repetimos porque esto es didáctico. Gracias, magistrado, por estar con nosotros. Y ahora nos vamos y las gracias a nuestros queridos y amables televidentes.